Es una sensación tan loca, me tiemblan las rodillas. Mi pobre y vieja cabeza es un desastre mientras me hundo cada vez más en el embudo del amor. Intenté y volví a intentar correr y esconderme. Incluso traté de huir. Sí, simplemente no puedes escapar de la diversión del amor. Está destinado a atraparte algún día. Aquí voy cayendo. Mi mente se rompe. Mi cabeza da vueltas y vueltas mientras me hundo cada vez más en el embudo del amor. Profundamente en el embudo del amor. Profundamente en el amor. Un terror en el centro de la vida humana tan vasto, tan vertiginoso, tan incompatible con el negocio ordinario de despertarse, preparar café y seguir con el día, que la mente, tu mente, cada mente, ha construido un elaborado sistema de arquitectura para impedir que entre por completo en la conciencia. Ese terror tiene un nombre. Es el conocimiento de que morirás, no como una abstracción, no como una inevitabilidad estadística distante, sino como una certeza visceral, personal e innegociable. El cuerpo específico que habitas, el flujo particular de conciencia que llamas tú, la acumulación única de recuerdos, deseos y ambiciones a medio terminar que constituyen tu identidad. Todo ello, algún día, simplemente se detendrá, las luces se apagarán y no volverán a encenderse. La mayoría de nosotros lo sabemos del mismo modo en que sabemos hechos que hemos memorizado, pero nunca hemos absorbido realmente. Decimos las palabras, asentimos con la cabeza. Incluso podríamos sentir un breve estremecimiento de algo oscuro e innombrable cuando el pensamiento pasa por nuestra mente. Y luego seguimos adelante, de vuelta a las noticias, de vuelta a la discusión, de vuelta a lo que fuera que estábamos haciendo antes de que el abismo se abriera brevemente a nuestros pies. Este regreso a la normalidad no es accidental. Según una de las teorías más amplias y profundamente respaldadas de la psicología moderna, es el propio motor de la civilización humana, la teoría de la gestión del terror. TMT, como la llaman los investigadores, propone algo radical, que la conciencia de la muerte no simplemente nos acecha de vez en cuando. Es la mano invisible detrás de nuestra política, nuestras religiones, nuestras ambiciones, nuestros prejuicios, nuestra creatividad, nuestro amor y nuestra rabia. Es el arquitecto secreto de la cultura, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo en todas partes. Espacio exterior. Algunos me llaman el maestro de las mentiras, pero puedes llamarme el bufón. No tengas miedo. Quiero presentarte a Ernest Becker y la herida en el centro de todo. En 1973, un relativamente desconocido antropólogo cultural llamado Ernest Becker publicó un libro titulado La negación de la muerte. Estaba muriendo de cáncer cuando lo escribió. No viviría para verlo ganar el premio Pulitzer. En ese libro, Becker intentó algo casi absurdamente ambicioso, una teoría unificada de la naturaleza humana basada no en la sexualidad, como había propuesto Freud, ni en la voluntad de poder, como habían argumentado Nietzsche y Adler, sino en algo aún más primario que ambos, el terror de la aniquilación. El argumento central de Becker se apoyaba en lo que él llamó la paradoja humana. Somos, escribió, los únicos animales que saben que van a morir. Otros animales temen a la muerte en el sentido inmediato, el ciervo huye del lobo, pero no cargan con el conocimiento de su mortalidad como una carga cognitiva permanente. No se quedan despiertos a las 3 de la madrugada contemplando el vacío. Nosotros sí. Nosotros debemos hacerlo. Es el precio de la conciencia simbólica, de la imaginación que nos permite planificar el futuro y construir significado. Pero esa misma imaginación alcanza lo suficientemente lejos hacia adelante como para encontrar la tumba esperando al final. Y aquí está la paradoja que Becker encontró tan devastadora. Esta conciencia simbólica no viaja en un recipiente trascendente. Está alojada en un cuerpo que sangra, que suda,
que envejece y que falla. Un cuerpo que, biológicamente hablando, no es diferente del cuerpo de cualquier otro animal, sujeto a la misma entropía, a la misma vulnerabilidad, a la misma decadencia terminal. Somos, como Becker lo expresó de manera memorable, dioses que defecan, criaturas de mundos interiores infinitos comprimidas dentro de carne mortal y finita. La disonancia cognitiva que esto crea no es menor. Becker argumentó que es la crisis existencial fundamental de la condición humana, y la respuesta de la psique a ello, las estrategias que desarrolla para hacer soportable este conocimiento insoportable, no es una nota al pie de la historia humana, es la historia humana. Becker se apoyó en gran medida en el trabajo del filósofo Søren Kierkegaard, quien había argumentado un siglo antes que la ansiedad es el vértigo de la libertad, que la conciencia humana, por su propia naturaleza, genera una especie de vértigo existencial. También se apoyó en Otto Rank, el brillante y a menudo olvidado psicoanalista que rompió con Freud para argumentar que el problema central del ser humano no era el complejo de Edipo, sino el terror de la vida y de la muerte. Simultáneamente, el miedo a morir y el miedo igualmente poderoso de vivir realmente, porque vivir plenamente es ser recordado a cada momento de lo que está en juego al existir. Lo que Becker sintetizó a partir de estas y decenas de otras fuentes fue una visión de los seres humanos como, ante todo, sistemas de gestión de la ansiedad. Todo lo que construimos, individual y colectivamente, es en cierto sentido una respuesta al conocimiento de que dejaremos de existir. Y esa respuesta, argumentó, toma dos formas básicas. La primera protección es la autoestima. Esto parece al principio un componente mundano y casi trivial de una teoría tan grandiosa. La autoestima, la sensación de que eres una persona valiosa, de que tu vida tiene valor, de que importas, parece una comodidad psicológica, algo que se discute en libros de autoayuda, no una defensa contra la aniquilación existencial. Pero la intuición de Becker y el trabajo empírico de los investigadores que lo siguieron sugiere que esto es precisamente lo que es. Cuando te sientes genuinamente bien contigo mismo, no de manera narcisista, no de forma defensiva, sino con un sentido arraigado de tu propio valor y contribución, estás protegido contra la ansiedad del sinsentido. Y el sinsentido, en este marco, no es una abstracción filosófica, es el correlato psicológico de la mortalidad. La sensación de que, si tu vida no suma nada, entonces tu muerte es realmente total. La autoestima funciona como una prueba de significado, un susurro diario del mundo que dice que tu existencia importa, y si tu existencia importa, entonces quizás tu final no sea una simple cancelación. Esto replantea todo el paisaje de la ambición humana, del logro y del esfuerzo social. El impulso por el éxito, por el reconocimiento, por el estatus. Ninguno de estos es simplemente vanidad, en el sentido despectivo habitual de la palabra. A un nivel más profundo, son intentos de acumular evidencia contra el vacío. Cada premio, cada ascenso, cada persona que recuerda tu nombre es un pequeño contraargumento a la afirmación de que serás olvidado. Y ser olvidado es, psicológicamente, una forma de morir dos veces. Una cuando el cuerpo se detiene y otra cuando la última persona que te conoció desaparece. La segunda protección es la cosmovisión cultural. Aquí la teoría se vuelve verdaderamente vasta. Becker argumentó que toda cultura humana, toda religión, toda ideología política, toda identidad nacional, toda estructura tribal, funciona al menos en parte como lo que él llamó un proyecto de inmortalidad. Un sistema de significado que promete a sus adherentes que sus vidas son significativas, que sus muertes no son el final y que, participando fielmente en los rituales y valores prescritos por la cultura, pueden trascender sus propias limitaciones biológicas.
Para los creyentes religiosos, esta trascendencia suele ser literal: una vida después de la muerte, una resurrección, un reencuentro con lo divino. Para las personas seculares, adopta otras formas: el legado, la continuación de las propias ideas, obras o linaje, contribuir a un movimiento o a una civilización que sobrevivirá al individuo. El nacionalismo ofrece algo similar. Al identificarse con una nación que ha existido durante siglos y que continuará existiendo mucho después de que tú te hayas ido, tomas prestada su duración para ti mismo. Te conviertes, en la imaginación, en parte de algo inmortal. La implicación crítica de esto es que estas cosmovisiones culturales no son simplemente sistemas de creencias en un sentido neutral, conjuntos de proposiciones que uno podría evaluar y revisar a la luz de la evidencia. Son balsas psicológicas de salvación. Amenazar la cosmovisión cultural de alguien, cuestionar su religión, su identidad nacional, sus compromisos ideológicos, no es, a nivel emocional, como señalar un error factual. Es como quitar el suelo debajo de sus pies. Amenaza no solo sus creencias, sino su defensa principal contra el terror del sinsentido. Y por eso, tales desafíos no se encuentran con curiosidad u apertura, sino con ira, desprecio o una retirada desesperada. Lo que separa a la teoría de la gestión del terror de la pura especulación filosófica y lo que la convierte en uno de los marcos más ricos empíricamente en la psicología social, es el cuerpo de evidencia experimental que se ha acumulado a su alrededor durante 4 décadas. A finales de la década de 1980, los investigadores Jeff Greenberg, Sheldon Solomon y Tom Pischinsky comenzaron a diseñar estudios para poner a prueba las ideas de Becker con las herramientas de la ciencia experimental. Lo que encontraron fue perturbador, iluminador y extraordinariamente consistente. La metodología fundamental de la investigación en la teoría de la gestión del terror es lo que los investigadores llaman saliencia de la mortalidad, la condición experimental en la que a los participantes se les recuerda brevemente su propia muerte. En la mayoría de los estudios, esto implica pedir a los participantes que respondan 2 preguntas abiertas. Por favor, describe brevemente las emociones que el pensamiento de tu propia muerte despierta en ti y anota, con la mayor precisión posible, qué crees que te sucederá cuando mueras físicamente y después de que estés físicamente muerto. Estos no son ejercicios largos, toman quizá 2 minutos y, sin embargo, sus efectos posteriores sobre el comportamiento humano son profundos y de gran alcance. En los primeros estudios, los participantes a quienes se les recordaba su mortalidad recomendaron posteriormente fianzas significativamente más severas para supuestas prostitutas en escenarios legales hipotéticos, en comparación con los participantes de control a quienes se les había pedido pensar en dolor dental. En otras palabras, se volvieron más punitivos hacia quienes violaban su código moral. También mostraron más calidez y generosidad hacia quienes elogiaban y validaban su cosmovisión cultural, y más hostilidad hacia quienes la criticaban. Las implicaciones comenzaron a multiplicarse. Los participantes, en una condición de saliencia de mortalidad, mostraron un aumento del patriotismo y del orgullo nacional. Evaluaron de manera más favorable a candidatos políticos carismáticos, específicamente a candidatos que ofrecían visiones heroicas de grandeza colectiva y definiciones claras de quién era el enemigo. Mostraron un favoritismo más fuerte hacia su propio grupo y prejuicios más explícitos contra los grupos externos. Se sintieron más atraídos por ideas religiosas y espirituales. Se volvieron más físicamente agresivos hacia quienes sostenían opiniones políticas diferentes. Uno de los hallazgos más llamativos se relacionó con las preferencias de liderazgo.
Después de la saliencia de la mortalidad, los participantes preferían consistentemente líderes que hablaban en términos de gloria nacional, destino colectivo y grandeza del propio grupo, incluso cuando los investigadores les presentaban candidatos alternativos que proponían plataformas políticas más pragmáticas y basadas en evidencia. El líder carismático que desafiaba a la muerte, el que prometía que la nación perduraría, que el grupo era especial, que los enemigos serían derrotados, era consistentemente preferido cuando la mortalidad estaba psicológicamente activada. Este hallazgo tiene implicaciones obvias e incómodas para comprender el atractivo de figuras políticas autoritarias a lo largo de la historia. Otros estudios mostraron que los recordatorios de la muerte aumentaban el gasto en bienes de lujo y símbolos de estatus, como si el individuo intentara compensar la insignificancia biológica con distinción material. Aumentaban la creatividad y el impulso de producir obras duraderas. Incrementaban las donaciones caritativas a causas asociadas con la identidad cultural propia. Aumentaban la asistencia religiosa y la fuerza de las creencias sobrenaturales. Hacían más probable que las personas asumieran riesgos físicos que prometían gloria. Incluso alteraban las preferencias estéticas. Los participantes preferían obras de arte descritas como atemporales y universales frente a obras descritas como efímeras. La solidez de estos efectos a través de culturas, diseños experimentales y grupos demográficos otorgó a la teoría de la gestión del terror una credibilidad que inicialmente sorprendió incluso a sus propios defensores. Una breve meditación de 2 minutos sobre la muerte era consistentemente suficiente para cambiar los valores humanos, los juicios y el comportamiento en direcciones predecibles. La arquitectura que Becker había descrito teóricamente parecía ser real, medible y alarmantemente manipulable. Paz alrededor. Así que continúa, hacia el silencio. Una de las implicaciones filosóficamente más inquietantes de la teoría de la gestión del terror surge cuando se aplica al propio concepto de identidad personal. No solo a la identidad cultural, aunque también está implicada, sino al sentido del yo, a la narrativa que llevas sobre quién eres, qué te hace distinto y qué le da a tu vida particular su significado particular. Greenberg, Solomon y Pischinsky titularon uno de sus libros posteriores, El gusano en el núcleo, una frase tomada de William James, quien la utilizó para describir la conciencia de la mortalidad que, según él, se escondía bajo toda la vida psicológica humana. Su argumento, desarrollado a lo largo de décadas de investigación, era que no solo nuestros apegos culturales, sino la propia arquitectura de la identidad está organizada en gran medida alrededor de la gestión de la ansiedad ante la muerte. Considera lo que realmente hace la identidad para el individuo. Proporciona una sensación de continuidad. La sensación de que, a pesar del cambio biológico, a pesar de los estados de ánimo cambiantes, de las relaciones y de las circunstancias, hay algo que persiste, algo que sigue siendo reconociblemente tú a lo largo del tiempo. Proporciona un sentido de significación, la convicción de que tu configuración particular de rasgos, experiencias y perspectivas importa, que no es intercambiable con la de ningún otro ser humano. También proporciona un sentido de pertenencia, una conexión con grupos, linajes, tradiciones y narrativas más grandes que la vida individual. Cada una de estas funciones, vistas a través de la lente de la teoría de la gestión del terror, puede entenderse como una forma de gestión simbólica de la inmortalidad. La continuidad es una manera de resistir la fragmentación que representa la muerte. La significación es un contraargumento a la idea de que una vida individual es cósmicamente desechable. La pertenencia sitúa al individuo dentro de una historia que se extiende más allá de su propia muerte. Ser parte de una familia, una religión, una nación, un movimiento,
Ser recordado por quienes vivirán después de ti es alcanzar una forma de supervivencia que trasciende lo biológico. Por eso, las amenazas a la identidad se sienten tan existencialmente alarmantes, incluso cuando las apuestas objetivas parecen bajas. Cuestionar el sentido que alguien tiene de quién es, no es. A nivel psicológico, simplemente poner en duda sus creencias o preferencias. Es tirar de los hilos de la misma estructura que esa persona ha construido para hacer manejable la mortalidad. La persona que se vuelve violentamente defensiva cuando se cuestiona su religión, que no puede considerar la posibilidad de que su país haya cometido atrocidades, que experimenta la crítica a sus creencias políticas como un ataque personal. Estas reacciones no son irracionales dentro del marco de la teoría de la gestión del terror. Son respuestas predecibles de una psique que defiende su infraestructura existencial primaria. Hay algo a la vez compasivo y sobrio en esta realización. Compasivo, porque sugiere que incluso el comportamiento humano más rígido, más defensivo, más beligerante, es, bajo la superficie, una forma de sufrimiento. El sufrimiento de una criatura aterrorizada por su propia finitud, haciendo todo lo posible por mantener ese terror a distancia. Sobrio, porque sugiere que gran parte de lo que llamamos convicción moral, pasión política y creencia basada en principios puede ser, en un grado que nos resultaría incómodo reconocer, algo completamente distinto, una refinación crucial que surgió de la investigación sobre la teoría de la gestión del terror, implica la distinción entre dos tipos diferentes de cognición relacionada con la muerte, lo que los investigadores llaman defensas proximales y defensas distales. Esta distinción ayuda a explicar por qué, en la vida cotidiana, la mayoría de las personas no parecen vivir en un terror existencial evidente la mayor parte del tiempo, aunque sean conscientes de su mortalidad. Las defensas proximales son las que desplegamos cuando la muerte está conscientemente presente en la mente. Cuando acabamos de leer sobre un accidente fatal, cuando a un amigo le han diagnosticado una enfermedad grave, cuando algo fuerza el hecho de la mortalidad al primer plano de la conciencia, estas defensas son relativamente directas. Podemos apartar deliberadamente el pensamiento, distraernos, recordarnos que la muerte está lejos o razonar que estamos haciendo todo lo posible para mantenernos saludables. Operan en el nivel de la gestión consciente del pensamiento. Las defensas distales son más interesantes y más significativas en términos estructurales. Estas operan no cuando la muerte está conscientemente presente, sino cuando ha sido suprimida en el fondo de la conciencia, lo que los investigadores de la teoría de la gestión del terror llaman un bajo nivel de saliencia de la mortalidad. En este estado, que es la condición ordinaria de la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, el terror de la muerte no está en el pensamiento consciente, sino que, en la frase freudiana que los investigadores encuentran útil, acecha justo debajo de la superficie. Y las defensas distales que lo mantienen allí son precisamente las cosmovisiones culturales, las estructuras de autoestima y las narrativas de identidad que Becker describió. La implicación elegante y algo inquietante de esta distinción es que no necesitas estar pensando conscientemente en la muerte para que la ansiedad esté impulsando tu comportamiento. De hecho, cuanto más exitosas son tus defensas distales, cuanto más tu cosmovisión cultural y tu sentido de significación personal te protegen contra la ansiedad existencial, menos consciente eres de las motivaciones relacionadas con la muerte que están dando forma a tus decisiones. El sistema funciona mejor cuando es invisible. Solo cuando las defensas fallan o cuando una manipulación de saliencia de la mortalidad las atraviesa, el terror subyacente se vuelve brevemente visible antes de ser reprimido de nuevo. La mayoría de las personas conocen a Darwin como el hombre que dijo: «Venimos de los monos». Esa frase,
casi no captura nada de lo que Darwin realmente hizo. Su verdadero logro no fue una sola afirmación sobre el origen humano, fue una nueva manera de explicar cómo cosas complejas, funcionales y aparentemente con propósito llegan a existir. Antes de Darwin, la mejor explicación disponible para un ojo que funciona o un corazón que late era un creador inteligente. Después de Darwin, esa explicación se volvió opcional, porque ahora existía una alternativa puramente natural. Ese cambio transformó no solo la biología, sino también la filosofía, la teología, la ética y nuestra comprensión de la mente humana. En este episodio reconstruiremos las ideas de Darwin desde sus fundamentos. No solo cubriremos la selección natural, aunque la explicaremos correctamente. Darwin tenía una visión filosófica completa que se extendía hacia la moralidad, la estética, la naturaleza humana y la lógica del razonamiento científico. Gran parte de esto sigue siendo mal entendido, simplificado o completamente ignorado en las interpretaciones populares. Vamos a corregir ese problema, una parte a la vez. Parte 1. El mundo que necesitaba explicación. Para entender lo que hizo Darwin, primero necesitas comprender el mundo que él estaba tratando de explicar. A comienzos del siglo XIX, los europeos educados observaban a los organismos vivos y veían propósito en todas partes. La lengua del pájaro carpintero se enrolla alrededor de su cráneo y se extiende profundamente en la corteza para extraer insectos. Los pétalos de la orquídea están moldeados con precisión para guiar a una especie específica de abeja hacia su polen. El ojo humano enfoca la luz, se ajusta al brillo y distingue detalles finos a enormes distancias. Estas estructuras no parecen accidentales, parecen diseñadas. La explicación dominante para este tipo de ingeniería provenía de un teólogo llamado William Paley. En 1802, Paley publicó un libro titulado Natural Theology, que presentaba un argumento poderoso. Si encontraras un reloj tirado en el suelo, nunca asumirías que se ensambló solo. Inferirías la existencia de un relojero, porque las piezas están organizadas para cumplir un propósito. Paley argumentaba que los organismos biológicos muestran el mismo tipo de organización con propósito, solo que muchísimo más compleja. Por lo tanto, también deben tener un creador, y ese creador es Dios. Este no era un argumento perezoso. Paley dedicó cientos de páginas a documentar estructuras biológicas específicas con verdadero detalle anatómico. Examinó articulaciones, músculos, la circulación de la sangre y la mecánica del ojo con una precisión genuina. El propio Darwin leyó a Paley cuando era estudiante en Cambridge y, según su propio testimonio, quedó encantado y completamente convencido. El argumento funcionaba porque abordaba un problema explicativo real que no tenía una solución alternativa. La complejidad funcional parecía requerir diseño intencional y nadie había demostrado lo contrario. Pero el argumento de Paley descansaba sobre una suposición implícita que resultó ser vulnerable. Asumía que solo existían dos opciones para explicar las estructuras con propósito en la naturaleza. O esas estructuras surgían por azar, por partes que caían juntas de manera aleatoria, o eran diseñadas. Como el azar obviamente no puede producir un ojo funcional, el diseño gana por eliminación. Toda la fuerza del argumento depende de que esas sean las únicas dos posibilidades. La contribución de Darwin fue revelar una tercera opción que Paley nunca consideró. Esa tercera opción no requería azar y no requería un diseñador. Pero antes de que Darwin pudiera articularla, necesitaba ver algo sobre los seres vivos que Paley había pasado por alto. Necesitaba ver que los organismos dentro de una misma especie no son copias de una forma ideal. Todos son diferentes entre sí y esas diferencias importan. Parte 2. La muerte del tipo. Antes de Darwin, los naturalistas clasificaban a los seres vivos de la misma manera que un geómetra clasifica las figuras.
Un triángulo se define por tener 3 lados y 3 ángulos que suman 180 grados. Cualquier triángulo particular que dibujes es solo una instancia de esa definición. Si uno de tus triángulos tiene una línea ligeramente torcida, eso es una imperfección, no una característica significativa. La definición es lo que es real, y las variaciones individuales son solo ruido alrededor del ideal. Los naturalistas aplicaban la misma lógica a las especies. Un petirrojo se define por un conjunto de características: pecho rojo, cierta forma de pico, cierta longitud de alas. Si un petirrojo tiene un pico ligeramente más largo que otro, esa desviación es irrelevante para lo que es un petirrojo. El tipo es lo real, y la variación es un mero accidente. Esta manera de pensar, que más tarde el biólogo Ernst Mayr llamaría pensamiento tipológico, tiene raíces profundas. Se remonta al menos a la antigua tendencia griega de buscar formas fijas detrás del desorden del mundo visible. Ahora bien, aquí está el problema que Darwin notó. Si realmente te sientas a medir una población de aves, la variación no es pequeña. Las longitudes de los picos difieren significativamente incluso entre hermanos del mismo nido. Los tamaños corporales varían ampliamente. Los tonos del plumaje cambian de un individuo a otro y los comportamientos también varían. Un criador de palomas en la Inglaterra victoriana conocía esto de forma íntima. Al elegir qué aves se apareaban con cuáles, un criador podía producir palomas de aspecto radicalmente diferente en apenas unas pocas generaciones. Palomas buchonas con pechos inflados, colipavos con plumas absurdamente extendidas, tumbler que hacen volteretas en el aire, todas descendían de la misma paloma bravía salvaje. Darwin pasó años estudiando a los criadores de palomas precisamente por esta razón. Su trabajo reveló algo que el marco tipológico no podía acomodar. Si la variación es solo ruido alrededor de un tipo fijo, la cría selectiva no debería poder empujar a los organismos tan lejos de ese tipo. Pero los criadores los empujaban enormemente lejos, de manera rutinaria, en cuestión de décadas. La variación no era ruido, era materia prima. Esta fue la primera revolución conceptual de Darwin, incluso antes de que la selección natural entrara en escena. Invirtió la relación entre el tipo y la variación. En el viejo marco, las características compartidas de una especie son lo real y las diferencias son accidentales. En el marco de Darwin, las diferencias entre los individuos son lo real y lo consecuente. El promedio es solo un resumen estadístico, una abstracción que no corresponde a ningún organismo real. Ningún petirrojo individual es el tipo. Cada petirrojo es una configuración única de rasgos heredados y esas diferencias únicas son el combustible del cambio. Ya estás viviendo dentro de esta idea cada vez que te encuentras con la genética o la medicina modernas. Cuando un médico dice que un medicamento funciona en promedio, pero puede que no funcione para ti, eso es pensamiento poblacional. Tu composición genética particular no es una desviación del tipo humano, es la única realidad que existe, y el promedio es la abstracción. Pero este cambio en la forma de pensar sobre la variación planteó una pregunta urgente. Si los organismos dentro de una especie realmente difieren entre sí y esas diferencias pueden acumularse mediante la cría selectiva, ¿qué ocurre cuando ningún criador humano está tomando las decisiones? ¿Existe algo en la naturaleza que desempeñe el papel del criador de palomas? Parte 3. Diseño.